¿Qué tal, amigos? Estamos en su programa Micrófono Rojo, Hablemos de Derecho, un programa en donde hablamos de temas de derecho que todos conocemos, pero que pocos entendemos en voz de los especialistas en un lenguaje claro y sencillo. El día de hoy nos acompañan nuestros amigos Eder Farías, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación de nueva cuenta y aquí estamos viendo de qué se trata el programa de hoy. Y también nos acompaña un amigo muy querido, Benjamín Mijares, bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Gracias, buenas tardes. Que la voz de Benja la han escuchado mucho en Adictivo Radio, pero aquí lo tenemos hoy en nuestro programa Micrófono Rojo. Y muchas gracias a quienes nos acompañan en vivo desde TikTok y Facebook. Hoy en nuestra grabación ustedes están viéndonos en vivo y nos veremos el sábado de 1 a 2 de la tarde en Adictivo Radio 90.3 FM. Y pues el día de hoy decidimos hablar de un tema muy interesante y sobre todo pues que ocupa un lugar muy importante en nuestra sociedad y nos pareció muy interesante hablar de los avances que ha habido en materia de derecho, de precisamente los derechos de las personas LGBT y más, toda vez o con motivo de que el 28 de junio del 2026 fue la conmemoración del Día del Orgullo. Entonces quisimos hacer un homenaje o quisimos hacer un recordatorio de todos los derechos y la visibilización de todas las personas y los derechos humanos de todos, así como hemos hecho la visibilización de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres. Quisimos dedicar un programa especial a la visibilización de las personas de la comunidad. Y pues para eso, hoy nuestros invitados pues estarán hablando de todos los avances que ha habido en esta materia que también son derechos humanos. Y a lo mejor muchos que no están relacionados con estos temas dirán, pues a nosotros en qué nos influye o en qué nos afecta o qué tiene que ver esto en el derecho o por qué hay una temática completa acerca de los derechos de las personas LGBT y más. Y precisamente hubo una época en la que el problema de la comunidad era la no visibilización y esta no visibilización se traducía precisamente en que no se advirtiera que tenían ciertos derechos que no habían sido reconocidos y sobre todo que se traducían en una discriminación. Sí, precisamente el no reconocimiento de sus derechos se tradujo durante mucho tiempo en una discriminación y por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su 10ª época emitió una variedad de criterios en pro de los derechos de todas las personas y un grupo vulnerable que consideró y estimó importante para la emisión de estas resoluciones pues fue la comunidad LGBT y más. Y es sobre eso, sobre lo que queremos hablar. Fue una 10ª época, Eder y Benja, que habló muchísimo de los derechos humanos de las personas y sus de estas comunidades que tal vez antes no fueron visibilizadas, tal vez antes no fueron escuchadas, tal vez antes no se reconocía que tenían algún derecho y precisamente tampoco se reconocía que el problema de que no se les dieran estos derechos era para ellos una discriminación, porque se traducía en una discriminación y temáticas tan básicas como el derecho a tener una pensión alimenticia cuando dos personas del mismo sexo decidían unirse como pareja y una de ellas se dedicaba a las labores del hogar, no tenía derecho ni a recibir atención médica, ni a tener una pensión alimenticia, y mucho menos a recibir un servicio médico. Algo tan básico que una pareja puede darle a su pareja, a la persona con la que está conviviendo, pues esto no se podía. ¿Y por qué? Porque no había un reconocimiento de estos derechos y, por supuesto, no había un reconocimiento de que hoy en día las familias y las uniones tienen una diversidad distinta que debemos de reconocer. Y pues para esto, Eder, vamos empezando a abordar este tema de todos esos derechos. Me gustaría enfocarnos a esta 10ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que acaba de terminar, que emitió muchísimos criterios acerca del matrimonio, del concubinato, de la adopción, del derecho al cambio de nuestras actas de nacimiento. Todos estos derechos que ustedes hoy están visualizando, que a lo mejor no conocen todos, son derechos adquiridos, pero hace muy, muy poquito tiempo, más bien reconocidos hace muy poquito tiempo. ¿Cómo ves este tema, Eder? Bueno, es un tema que pues no debería ser un tema si viviésemos en una utopía, el reconocer derechos pues a grupos vulnerables, pues yo creo que en estas alturas de la vida debería de estar superado. El artículo 1 ya tiene muchos años desde su creación de la Constitución, donde prohíbe la discriminación.
la prohibición de la discriminación por cualquier tipo de preferencia sexual, es la palabra que menciona el artículo 1 de la Constitución, pues deja claro que en el Estado mexicano el derecho mexicano no puede generar ningún tipo de discriminación. Entonces, ninguna ley que se jacte de ser constitucionalmente adecuada para el orden jurídico de nuestro país, pues puede estar sujeta a una discriminación. Entonces, sí es importante el reconocimiento a la extinta Corte respecto a toda esta gama de manuales, protocolos que se obtuvieron a raíz de reconocimientos, como hemos dicho, reconocimientos porque lo mencionabas, el derecho, o sea, los derechos son para todas las personas, en los mismos términos, en las mismas condiciones. Claro que hay un tema de desigualdad, o puede haber un tema de trato desigual cuando existen ciertas discapacidades, ciertas cuestiones neurodivergentes, ciertas cuestiones de capacidades distintas a la de una persona que consideramos con un desarrollo normal. Y pues bueno, tocar el tema de que esta Corte pues mencionó mucho o estuvo estableciendo mucho los principios de igualdad entre todas las personas a través de una dignidad humana. La dignidad humana, recordemos que pues debe de imperar en cualquier estado que se jacte de ser reconocedor de los derechos humanos y pues tenerlos consagrados en su derecho positivo. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nos ha definido este principio de igualdad? La no discriminación, el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad, que también eso es muy importante. Yo, en mis preferencias, debiese respetarlas hacia las demás personas, pero ellas también hacia mí, y de manera viceversa. Entonces, ¿por qué? Porque también la preferencia sexual, los gustos, la manera de vestir, las cuestiones de género también atañen a una personalidad que se va generando por cada uno de los individuos. Y pues bueno, pues esa es la introducción en mi opinión. Y pues bueno, hay que decir que el reconocimiento se debe dar y se debe mantener, y pues ojalá en algún momento este mundo pueda decir que no hay algún grupo vulnerable, que reconozcamos que no existen grupos vulnerables y que todos somos, como así lo determinó la Carta de las Naciones Unidas, somos una gran familia. Y en este punto a mí me gustaría señalar, porque siempre hablamos de la discriminación, siempre hablamos de lo que nos falta, pero creo que en este punto también es muy importante, y como lo estamos haciendo precisamente con la motivación de estas luchas, de estos grupos, también esclarecer y evidenciar los avances, esclarecer y evidenciar que las cosas han cambiado, porque precisamente pues el derecho tiene que reconocer, el derecho no puede, el Estado no podría limitarnos a decir tienes que ser de cierta forma y tienes que vivir bajo las condiciones que yo como Estado te digo, sino que el Estado debe propiciar que tu libertad a decidir cómo eres, cómo te ves, cómo te vistes, qué preferencias sexuales tienes, qué te gusta hacer, en tanto no dañes a un tercero, debería de tener la preferencia de protegerlas y de darles la oportunidad de hacer estas manifestaciones y nunca censurarlas. Sin embargo, mucho tiempo pues fueron censuradas y fueron incluso mal vistas socialmente, y esto produjo muchos problemas, muchos conflictos y mucha discriminación. Pero a partir de esta 10ª época ha habido muchos avances, y me gustaría, Benjamín, que nos dijeras cómo podemos advertir estos avances, si realmente ha habido o se siente que hemos avanzado, porque estas resoluciones de la Suprema Corte datan del 2010, o sea, la primera resolución que habló del reconocimiento de las uniones en personas del mismo sexo es del 2010, o sea, ya tiene... Antes de la reforma del 2011. Sí, ya tiene sus 16 años, entonces creo que también reconocer que han cambiado muchas cosas a partir de esas fechas y siguen cambiando. ¿Tú cómo ves esto? Ahora, aquí yo creo que hay que tener un elemento relevante ahorita que marcas esta pauta de decir, en la parte legislativa, en la parte de leyes, cómo nos encontramos, pero vale la pena, para poder tener el comparativo, hay que recordar hacia atrás en dónde nos encontrábamos hace 40 años.
hace 40, 50 años. No habíamos nacido. Somos muy jóvenes, Benjamín. Ustedes Somos muy jóvenes para eso. Pero pues bueno, hace 40, 50 años, estos cambios recientes, porque realmente son recientes, provienen de unas luchas que partieron de un elemento básico a partir del 1968. Y es la idea de que no existía una libertad plena en los primeros movimientos, tanto estudiantiles como de la liberación sexual. Se hablaba de que no existía una libertad plena política si no existía una libertad sexual. Partiendo de la idea de que las limitantes, había unas limitantes muy relevantes sobre el tema de la liberación sexual, a partir de ahí se desprendían muchos no reconocimientos. Uh-huh. Esas luchas que surgieron a partir del 68 y pues, las siguientes marchas que sumaron los movimientos feministas, sumaron los movimientos estudiantiles, y luego dentro de los movimientos feministas se suma toda la parte de la comunidad LGBT en México, por hablar de México en particular, pues han sido constantes en el tema de la búsqueda de estos reconocimientos, que aunque en la Constitución, básicamente antes de la reforma que se comenta, ya había algunos elementos que te hablaban de igualdad. O sea, no había elementos tan específicos cuando digamos que se desmenuzaba mucho más este artículo 1 del tema de la igualdad. Porque ahí sí, en el 1 decía que todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales en el ejercicio de nuestros derechos, pero ya al momento de que se venía toda esa diversidad en el tema del ejercicio real de los derechos, pues entonces ya había limitantes. Uh-huh. Limitantes en términos de, por ejemplo, seguridad social, en limitantes en términos de registro civil, en limitantes en términos de libertad laboral, y ahí los vamos dividiendo. Libertad sexual, obviamente, que es uno de los principales movimientos. En el tema de derecho, acceso a la salud, que fue yo me parece que la primera etapa en el tema cómo nos encontramos, de dónde partimos, fue en esas luchas a partir del 68, y la siguiente fue en el tema de la pandemia de VIH-Sida. Uh-huh. El VIH-Sida vino a dar un parteaguas a nivel nacional, pero también a nivel mundial, donde las comunidades, principalmente homosexuales masculinas, exigían también un reconocimiento de sus derechos en el tema del acceso a la salud, porque no existían los medicamentos de forma gratuita, o por lo menos un acceso a estos medicamentos, y que pues bueno, además del no acceso, había todo un tema de discriminación. Entonces ahí es donde se cruza, me parece, una parte muy importante sobre el tema de no reconocimiento de los derechos humanos por ser quien eres, por una orientación sexual. Y aparte, pues el limitante en términos de salud, cuando se estigmatizaba a las comunidades que sufrían principalmente por el tema de VIH-Sida. Ahí es la siguiente etapa, que la vemos a principios de los 80 y toda la década de los 80. Viene una siguiente etapa en los 90, donde ya cuando hay acceso por los tratados que firma México con la ONU, ¿no? Para acceso a medicamentos, y también el proceso de lucha para reconocimiento de esos derechos, donde se hacen los primeros avances en materia de derechos humanos con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Aunque así, todavía seguían siendo asuntos muy institucionales que no se reflejaban en la práctica. Y en la práctica seguían policías discriminando, seguían institutos de seguridad social discriminando, hasta que pues la siguiente etapa, que es esta última, a partir del 2010, donde ya se hace cambio en la Constitución, donde se habla no solamente de la igualdad de derechos de las personas, sino el reconocimiento de esta diversidad sexual. Así es, y bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos con este tema tan interesante. Muchas gracias a todos los que nos siguen en Facebook y en TikTok. Estamos en Micrófono Rojo, continuamos.